El champán en la victoria lo merecemos y en la derrota lo necesitamos. Los que le vamos a la franja casi siempre lo necesitamos. Frase célebre que inmortalizó Napoleón Bonaparte, amante de esta bebida. Así como muchos mis reyes que no tienen ni puñetera idea de dónde se hace, cómo se hace, con qué está hecha, qué tipo de vino es. Si eres uno de esos mis reyes, quédate a ver este video por favor. Y si no, también. El champán es un vino espumoso fabricado con el método champenois con cepas específicas y en la zona de Champagne en Francia. Si estás muy güey y no sabes cuál es el método champenois, ve nuestro capítulo de vinos espumosos y ponte al corriente. Si cumplen con el proceso, con la materia prima y la zona, entonces van a obtener una denominación de origen. Se dice que en 1660 se comienza a embotellar este vino antes de que termine su proceso de fermentación para que pudiera conservar mejor sus aromas. Debido a esto se creaban burbujas dentro de la botella, esto hacía que hubiera presión y el tapón saliera disparado. Por eso a este vino se le llegó a llamar el vino del diablo, ya que no se explicaban cómo era que el tapón podía salir disparado. Gracias a que este vino tuvo aceptación en Inglaterra se siguió produciendo, porque si no, seguramente ese proceso de fabricación se hubiera abandonado. En 1670 el monje Dom Perignon se clava en la textura de este vino y perfecciona este método. Ocupa botellas de vidrio más gruesas, ocupa tapones cónicos y también introduce el uso del bozal. Sí güey, alambre que le quitas a los vinos espumosos. Cuenta la leyenda que habiendo probado esta bebida exclamó: "Venid pronto, estoy bebiendo las estrellas", precisamente aludiendo a las burbujas de la bebida producidas por la fermentación. A pesar de los esfuerzos de este monje, el origen de las burbujas siempre fue un misterio y no fue hasta el siglo XIX que Louis Pasteur nos explica la fermentación. Este vino debe de estar fabricado con cepas como Chardonnay, Pinot Noir o Pinot Meunier. Existen algunas otras pero no entraremos a detalle, estas son las principales. Los champán se dividen principalmente por las cepas que ocupan, la añada y por su dulzura. Cuando veas un champán que dice Blanc de Blancs, entonces este champán fue hecho con uvas blancas, por eso dice Blanco de Blancas, si mi francés no me falla. Cuando ves un champán que dice Blanc de Noir, es que este champán fue hecho con uvas tintas, pero que su pulpa es blanca, tal es el caso de la Pinot Noir. Como Michael Jackson, non-vintage, el más tradicional de todos los estilos de champán. Sin añada, este champán es una mezcla de varias variedades y varias añadas. El objetivo de esto es hacer un vino consistente cada año. Tiempo de envejecimiento mínimo, año y medio. Vintage o milesimado. Estos vinos fueron envejecidos 3 años antes de su liberación y fueron hechos de una sola añada. Prestige Cuvée o Cuvée de prestigio. Este es el mejor champán que una casa produce. O el champán rosado, que puede ser una mezcla de uvas blancas y uvas tintas, o bien de puras tintas, pero que el ollejo se dejó reposando para que pintara el vino. Y ahora vamos con los tipos de champán según su dulzura. Brut Nature, de 0 a 3 gramos de azúcar residual por litro. Extra Brut, de 3 a 6. Brut, de 6 a 12. Extra Dry, de 12 a 17. Dry, de 17 a 32. Demi-sec, de 32 a 50. Y Dux o dulce, de 50 o más gramos de azúcar residual por litro. Sí, mira, te encargo un champán vintage, milesimado, pues de preferencia dry o demi-sec. Ahora sí apreciar a gusto y no lo voy como acostumbras, papilor. Bebe y me cuentas, pero antes dale like, suscríbete y síguenos.